Hey amigos, amigas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias diarias sobre el Real Madrid. Hoy nos vamos a centrar en el Real Madrid Castilla, porque como sabréis, bueno, la plantilla del Real Madrid está bien un verano movidito en las oficinas, va a haber muchas incorporaciones, muchas salidas, pero convendréis conmigo que la plantilla del Real Madrid no vive solo de cracks, no vive solo de fichajes. También es necesario incorporar a alguno de los mejores canteranos que tenemos en la pedazo de cantera que tenemos, valga la redundancia, que es el Real Madrid Castilla y categorías inferiores. Y para ello, para iluminarnos, para decirnos qué tal está la cosa y qué jugadores hay, ha venido nuestro ya veterano compañero aquí del canal, Quique Recio, de Madridismo al Día TV. Quique, bienvenido, amigo. ¿Qué pasa, Edu? Muy buenas. ¿Qué tal? El hombre con el mejor set, sin lugar a dudas, de todo YouTube, Real Madrid. Sin lugar a dudas. O sea, me parece una auténtica brutalidad, tío. Yo te lo tengo que decir así porque me quedo absolutamente mimetizado, tío. Me encanta. Me das una envidia sana, pero envidia. Sí, Oye, señor. te digo una cosa, aquí detrás hay mucha pasta y mucho tiempo invertido, ¿eh? Esto es... Ya lo veo, macho. Ahí veo cosas de valor, ¿eh? No, Ahí hay eso en pasta y tiempo. Wallapop es gol, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Ahí Sí, hay señor. pasta y Sí, tiempo. sí, sí. Bueno, como estábamos comentando, Quique, para darle trasfondo al vídeo y para que la gente entienda la Ujú. explicación, ¿no? El porqué de este vídeo hablando del Castilla, estamos de acuerdo, ¿no? En que la plantilla del Real Madrid no puede vivir solo de los mejores cracks del planeta fútbol, sino que hay que, incluso yo diría que históricamente, las plantillas más ganadoras del Real Madrid siempre han estado salpicadas, siempre ha habido representación importante de la cantera, ese jugador que da valor, da espíritu de equipo, da sentimiento de pertenencia y de arraigo al equipo. Estaremos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues te voy a ceder la palabra aquí, que vamos a hablar acerca de unos cuantos canteranos del Castilla que son material susceptible Ujú. del primer equipo para la próxima temporada. ¿Te Sí. parece bien? Vamos a ir desde la línea de defensa hasta el ataque y a partir de aquí eres tú cuando empiezas a iluminarnos. Vinicius Tobías. Bueno, Vinicius Tobías es una apuesta híbrida, y me va a explicar por qué. Es híbrida de Juni Calafat, jugador fichado que llegó de Shakhtar Donetsk, con toda la situación bélica de por medio, sin poder competir con el primer equipo ucraniano, y llegó al Real Madrid, al propio Real Madrid Castilla. Un Vini Tobías que ha trabajado a caballo entre juvenil y el propio Castilla. De hecho, es más, le hemos podido ver este último partido de la Youth League jugar de titular de la mano de Álvaro Arbeloa. Titulares también con Raúl González Blanco. Lateral derecho, profundo, típicamente brasileño. Un hombre que además, que es un chaval, aunque ya como es mayor de edad, es un hombre, Hombre. pues realmente ha madurado físicamente mucho. Yo le veo con unas prestaciones físicas muy buenas y un futbolista que tiene más presencia y más protagonismo dentro de lo que es el juego del Castilla, que era algo que se le pedía con respecto a la temporada anterior, recién en la cual llegó al propio Real Madrid. A día de hoy, pues es probablemente la apuesta de club para el lateral derecho de la primera plantilla del Real Madrid. En el momento que tú no sales presumiblemente al mercado a fichar un lateral derecho internacional y vas a hacer una apuesta por alguien que está en la cantera, aunque no sea canterano, el hombre o el chico es Vinicius Tobías. Aunque en modo enlace puente, y esto ya para otro día, a lo mejor alguno dice, oye, Quique, háblame de Alex Jiménez, generación 2005, pero esto será otro día. En tal caso, sí que Vinicius Tobías ha tenido ese crecimiento, ha tenido ese punto de madurez, de constitución y protagonismo dentro de lo que es una progresión de 90 minutos, y es un lateral eminentemente ofensivo, que traza muy bien diagonales hacia adentro, que genera superioridad desde el pase, desde la combinación, muy bueno técnicamente, y que es un magnífico centrador. Algo que tampoco viene mal al Real Madrid. Siempre hemos dicho esto del Real Madrid primer equipo. Carvajal, Lucas, los centros que a veces no me terminan de convencer. Bueno, Vini Tobías, con esa pulcritud técnica que tiene tan depurada, es muy capaz de meter muy buenos centros, como ya ha demostrado durante este año y medio jugando en la fábrica del Real Madrid. Vamos a ver si el Real Madrid ejecuta el plan de compra, porque hay que ejecutar plan de compra, si no volvería a Ucrania, al Shakhtar Donetsk. Yo creo que hay visos de que pueda ocurrir esto, porque no sería un precio superior a 10 millones presuntamente, y pues es una inversión que no es como las de Vinicius Junior, Rodrigo Goes, sino una inversión más pequeña, y puede ser una opción interesante dentro de un perfil más bajo para reforzar el lateral derecho. Hay que recordar además a la gente que Vinicius Tobías
es extracomunitario, pero recordemos, amigos, que el Real Madrid tuvo el problema de los 3 brazucas, Militao, Rodrigo y Vinicius, que eran los 3 extracomunitarios, pero ya eso se ha subsanado, ya tienen la doble nacionalidad y el Real Madrid, digamos ahora aquí, que está completamente limpio de extracomunitarios, así que Vinicius Tobías encajaría como un guante. Oye, compañero, estoy mirando las estadísticas de Tobías en el Castilla y lleva un total de 27 partidos jugados entre, bueno, la primera ref y la Youth League. Claro. Un total de 2.131 minutos y ha puesto 5 asistencias, tío. Claro, y estamos hablando de un futbolista que es defensor al fin y al cabo, aunque sea eminentemente ofensivo. Es verdad, y aquí vienen las dudas seguro razonables del madridista promedio que consume Fábrica Real Madrid, que tiene algunas dudas con respecto al componente defensivo de Vinicius Tobías. Es verdad que Raúl González Blanco está poniendo un sistema de 3 centrales que le cubre muy bien. Carrillo, por ejemplo, o Edgar, cuando cubren ese cuadrante derecho dentro de la zona de centrales, le ayudan mucho para corregir la espalda. Pero eso no debería tapar lo que es el crecimiento de este jugador y el protagonismo. Por eso, de hecho, Raúl no apuesta por otro carrilero antes que él. Es verdad que ahora ha tenido una lesión por la cual Alex Jiménez, del cual ya en otro momento hablaremos, está de titular, pero hasta el día de hoy no había dudas. Vini Tobías, titular, por delante de Alex, por delante de Peter Federico, que podría jugar ahí como carril largo. O sea que es un jugador que ha ganado crecimiento exponencial y protagonismo clarísimo en las aportaciones. Tú lo has dicho, 5 asistencias, que está bastante bien. 5 asistencias para un lateral derecho me parece una cifra. Oye, y lo que tú comentas a nivel defensivo es, quiero decir, las carencias defensivas de Vinicius Tobías ¿se puede corregir? ¿Es algo que se le puede enseñar? ¿O es directamente una madre como Trent Alexander-Arnold, que es directamente no tengo a nadie en banda? ¿Tú crees que le podemos enseñar al chico a defender y que sea útil en ese sentido? ¿O es insalvable lo que...? Yo te diría que normalmente en el tono de los grises está la clave. Nunca va a ser un lateral derecho eminentemente defensivo, gran defensor, ganador de duelos en barrido, de ser un tipo con una súper atención a su espalda. No lo va a ser en la vida. Yo lo tengo bastante claro. A partir de ahí, ¿puede matizar? Sí. Y en los matices está la clave. Y sobre todo, Edu, donde está la clave es en que, digamos, te compense. Si al final el futbolista entra dentro de una línea de compensación en la cual su ataque, su versatilidad ofensiva, su línea polifacética a la hora de aportar tanto por dentro como por línea de fondo dentro del ataque y el cuadrante de laterales del Real Madrid, pues si todo eso te equilibra la balanza y no te genera tantos conflictos defensivos, pues entonces ya ahí pues probablemente te pueda un apunte a lo que tú estás comentando. Marcelo no era precisamente un lateral izquierdo que defendiese eso sería... al estilo de Mendy. Claro, ¿vale? Y a Marcelo yo lo he visto, como tú bien dices, en este juego de compensaciones, yo a Marcelo lo he visto reventar unas semifinales de Champions contra el Bayern de Múnich. Entonces, quiero decir, y es probablemente junto con Roberto Carlos los 2 mejores laterales izquierdos que han pasado por la entidad. Quiero decir, oye, pues sí, estamos acostumbrados también a ese tipo de lateral y como tú dices, me parece muy interesante lo del juego de compensaciones, ¿no? Bueno, pues muy interesante la radiografía que nos has hecho sobre Vinicius Tobías. Yo creo que es un lateral derecho al uso brasileño, de juego alegre, con vocación ofensiva, que le gusta más correr hacia adelante que hacia atrás. Lateral derecho brasileño, ¿no? Vamos a decir. Bueno, vamos a avanzar hasta el centro del campo, donde nos encontramos otro nombre propio que está destacando sobremanera esta temporada con el Castilla de Raúl, que es Nico Paz. ¿Qué nos puedes contar sobre él, Quique? Pues que Nico Paz acaba de aterrizar como tal en el Castilla. Es decir, todo esto que comentas ahora del Castilla es un aterrizaje en calor, porque él ha estado fundamentalmente haciendo temporada con su edad juvenil en el Juvenil A de Álvaro Arbeloa y jugando en la Youth League contra equipos internacionales, donde ya ha dado buena cuenta. Con Nico Paz hay que poner dentro de todo el círculo de análisis el pedazo de sub-20 sudamericano que se ha armado con Argentina. Ha hecho un torneo realmente descomunal, al igual que, por ejemplo, Alvarito Rodríguez el Toro con Uruguay, que llegó a la final ante Brasil. Pero Nico Paz, aunque no llegara a la final, que era el deseo de todo albiceleste, después de todo el Mundial y todo eso, pues no fue así, pero Nico dejó grandes destellos. Centrocampista, interior, llegador, gran conductor, zurda, balón pegadísimo al pie. Un magnífico jugador para disparar de fuera del área. Jugador alto, con vigor, jugador moderno, no es el típico jugón pequeñito que toca tal, es un jugador grande que toca, que puede correr, que puede jugar al espacio. Diagonales, suele jugar como centrocampista zurdo, pero donde él más rompe
es más perfilado en el carril Valverde, para que nos entendamos. Ajá. Carril Valverde un poco más por dentro, marcando una diagonal. Y luego sabe manejar las dos piernas, aunque es prominentemente zurdo. Es un jugador que ve el fútbol sencillo. Lo ve fácil. Y creo que, bueno, quizás lo cogió de su padre, que también fue un muy buen futbolista con el Tenerife, central, internacional con Argentina, Pablo Paz. Y bueno, ese carácter argentino lo tiene. Yo creo que lo tiene ahí marcado. Siempre lo que decimos del futbolista argentino, no todos son así. Pero esa parte promedio argentino sí que lo tiene el bueno de Nico Paz. Yo le veo, a día de hoy, uno de los 4 mayores talentos de la fábrica del Real Madrid. Es decir, cogiendo juvenil B a Castilla, que es donde yo ya empiezo a contabilizar al jugador más, ¿no? Es donde ya pues tienes 16, 17, 18 años hasta Ajá. los 20, que sería el cupo que ocupa, por ejemplo, Sergio Arribas, que ya tiene el madrileño 20 años, ¿no? Por ahí, Correcto. a nivel de edad, marcaríamos esos límites. Entonces, pues Nico Paz está llamado a hacer grandes cosas. Jugador para futuro primer equipo, con correspondencia directa ahora mismo al Castilla. Vamos a ver, porque Raúl le dio una de cal y otra de arena, le dio oportunidad ante el Córdoba en el nuevo Arcángel, donde fue clave para la victoria, sin Sergio Arribas, por cierto, lo cual es otro factor. Sin Arribas, tomas testigo, sin Carlos Dotor también, eres capaz de engullir centro del campo, de mandar. O sea que eso también es realmente muy, muy importante, que yo creo que demuestra que algo de carácter este chaval tiene, ¿no? Por lo tanto, objetivo de Nico Paz, consolidarse como un jugador importante para Raúl, que todavía no lo ha logrado del todo por márgenes de tiempo, y a partir de ahí mirar más arriba, siempre y cuando Ancelotti o quien esté, pues lo sepa valorar. Hay que mimarlo. Yo creo que la próxima temporada con Nico Paz se podría hacer algo así como, bueno, como está ocurriendo con Álvaro ¿no? Que llevártelo a determinados partidos, determinadas concentraciones, que empiece a hacer entrenamientos con el primer equipo para que vaya entrando en dinámicas. Entró en una convocatoria ante el Cacereño, aunque, bueno, fue lo que fue. En Copa del Rey, correcto, en la primera ronda de la Copa del Rey del Real Madrid, eso Sí, es. pero vamos. Como te digo, para que fuese haciendo entrenamientos con el primer equipo, para que vaya cogiendo, entrando en dinámica, entrando en lo que es el sistema, el primer equipo Real Madrid y todo eso, ¿no? Muy, muy interesante todo esto que comentas. Vamos a pasar. Nos mantenemos en el centro del campo, pero ya claramente en una vocación muchísimo más ofensiva. Vamos a hablar de, pues, el que yo creo que es el mayor talento, ¿no? De todo lo que tenemos en el Castilla, la estrella del equipo, que es Sergio Arribas. Sergio Arribas a día de hoy es el jugador confirmado mediante rendimiento. Es decir, de este no cabe la duda de, bueno, vamos a ver si sigue ganando protagonismo en el juego a nivel goles, asistencias, a ver si es un jugador determinante de impacto durante los partidos. No, ya lo es. MVP de la primera RIF, votado por compañeros el año pasado. Jugador que viene también para ser MVP esta misma temporada. La segunda B antigua, primera RIF, le queda muy pequeña. Empieza a quedarle muy bien el traje de primera división. Y es un futbolista que claramente hay que catalogarlo de la siguiente manera. Aparte de que técnicamente sea muy bueno, tal, muy rápido, todo esto que es muy rápido, muy técnico, muy zurdito, muy jugón, todo esto, él mejora la jugada. Cada vez que pasa el balón por sus pies, él mejora, acelera, frena, recorta. Tiene un swing, tiene un swing del recorte, es un dominador del recorte, es un recortador. Y luego un magnífico conductor. También muy bueno como Nico Paz en las diagonales, pero en otro perfil, con un nivel de punto de gravedad diferente porque es mucho más pequeño. Nico Paz mide 1,86, Sergio mide 1,71, creo. Entonces, bueno, es gran pasador de última. Él ve pases fáciles, pases que nadie ve. Yo me acuerdo a uno que le da a Rafa Obrador sin mirar prácticamente delante de dos centrales que ni se enteraron, por poner un ejemplo. Es un jugador que hace la vida fácil, pero que tiene números. Hay jugadores, Edu, que tienen números. Que cuando digo números no me refiero a números de pie de la zapatilla. Me refiero a jugadores que tienen números a nivel de asistencias goles. Eso es muy importante. Esto también pasa mucho con Vinicius Junior. Genera números fácil, porque no para todo el rato. Claro. Es un martillo pilón. Claro. Sergio, sin llegar a eso, es un martillo pilón. Aunque, obviamente, debe aparecer algo más. Dentro de que aparece, puede aparecer incluso algo más. Pero es que tengo la sensación de que como se encuentre con mejores jugadores al lado, va a mejorar más. Y de lo que yo tengo ganas es de verle con mejores jugadores. Y es a día de hoy el jugador más preparado para estar en el primer equipo del Real Madrid. Es que es lo que tú estás comentando. Cuando tú mezclas a los jugones, es lo que pasa, es que los números se multiplican. Y mira, el otro día salió una conversación, no recuerdo qué jugador, me parece que fue,
No recuerdo qué jugador era, pero desveló una charla que tuvo con Zidane en la que le comentó que quería salir del Real Madrid y Zidane le soltó aquello de, oye, piénsatelo bien, porque un año en el Real Madrid, aunque juegues poco, son 4 o 5 temporadas en cualquier otro club. Es decir, lo que aprenden los chicos, lo que evolucionan, lo que es entrenar el día a día con Toni Kroos, con Modric, con Fede Valverde, con Benzema, con Vinicius Junior, es una auténtica locura. Entonces, muchas veces eso no se valora. Eso es como el mundo cuántico de Marvel. Va al mundo a otro ritmo. Es Algo como, así, ¿verdad? algo así. Lo que tú va en el mundo cuántico un año, en realidad son 2 meses. ¿Sabes? Es así, Efectivamente, son los ¿no? tiempos totalmente diferentes. Y de Sergio Arribas, algo muy importante: jugador muy polivalente. Puede jugar de falso extremo derecho, zona Asensio, o meterlo de media punta en un sistema donde entre media punta, o incluso, y te dejo esta píldora, creo que puede crecer como un interior, centrocampista más. Carril del 8. Sí, sí. Bueno, además me estoy fijando en sus estadísticas y en 27 partidos que ha jugado entre Primera Ref, uno que jugó en el Mundialito de Clubes, uno que ha jugado de la Liga, tan solo 9 minutos, pero bueno, ha Claro. jugado de la Liga, y también Copa del Rey otros 10 minutos. Oye, lleva 12 goles y 7 asistencias en un total de 2.160 minutos. Este chico, yo creo que ya está en el deadline, en el sentido de que la Primera Ref, como tú bien has apuntado, se le queda chiquitísima, ya ha llegado el momento de decidir. Y es que esto... Estás en una encrucijada, ¿no? Con Sergio Arribas. Es decir, este mercado de verano tienes que decir, si te lo quedas en el primer equipo y le das bola y confías en él y le das continuidad al proyecto Arribas en el primer equipo, o vas a tener que mandarlo fuera, que haga una especie de Erasmus o de Mili, como pasó con Carvajal, que se tuvo que ir un par de años al Leverkusen antes de volver. Yo creo que ha llegado ese momento, ¿no? Porque por los números que Hay que tomar una decisión. Zidane fue el que la comenzó, que le dio espacio brevemente en el primer equipo, 2020-2021, me acuerdo un partido contra el Getafe y contra también el Blackburn, que jugó en esa fase de grupos, y Ancelotti debe ser el que cierre esa decisión. En la génesis Zidane, en el cierre Ancelotti, si todo va bien, seguiría un año más. Pues ahí hay que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomaría yo? Arriesga. Sin duda, sin duda. Arriesgalo. Sin duda. ¿Qué es arriesgarlo? Pues, por ejemplo, tomar una decisión como que, por ejemplo, oye, tú me estás tirando de la cuerda, Jorge Méndez, con Marco Asensio, de la manera que me estás tirando. Sígueme tirando de la cuerda. Que yo tengo aquí a un chaval que tiene pinta de que la va a reventar. Y si me diréis, bueno, habrá que verlo, testarlo, tal, no sé qué. Que sí, pero es que Sergio Arribas es un jugador especial. Esto no es a cualquiera, es darle la opción a un jugador especial. Sin duda. Mete a Arribas, pruébalo. Queremos ver caras nuevas. Sergio es la cara de la fábrica. Oye, que te digo una cosa, lo de que los canteranos y tal, es que si no los pruebas en el máximo nivel, no sabes si te dan rendimiento Claro, o no máximo si no, nivel. ¿para qué Es lo como, tienes a un jugador así? ¿para qué lo tienes? ¿Para qué haces la cantera? Si no le vas a dar oportunidades, si no lo vas a estar... Bueno, pues dicen cierra para la sacar cantera y ya dinero, está. vale, para sacar dinero también, pero no siempre, hombre. También está No, no, bien no, que te no, dé no, rendimiento no, deportivo. no, tiene que haber también una representación, que para eso, hombre, para eso hay un trabajo ahí detrás de un montón de gente que trabaja en el Real Madrid Castilla y que se deja la piel ahí Claro. formando estos chavales. Anda que no, claro que sí. Bueno, y el cuarto, para concluir con la punta de lanza, con el ataque de este Real Madrid Castilla, de jugadores con talento descomunal para el primer equipo, el chico maravilla que está en boca de todos últimas semanas. Bueno, es que este chico ha venido, no ha tocado la puerta, la ha derribado directamente. Es Álvaro Rodríguez. ¿Qué nos puedes contar del toro uruguayo? Bueno, pues como tú bien dices, el toro uruguayo, el charrúa, pues ha acaparado las portadas mediante su gol en el derbi ante el Atlético de Madrid, donde tuvo que salir en plan salvar al soldado Ryan en un partido que estaba totalmente enquistado, con un nivel de fútbol muy pobre y donde necesitabas elementos distintos. Y este juego aéreo tiene un montón. Y empecemos por ahí. Álvaro Rodríguez es un experto en todo lo que hay en juego aéreo, 1,94, pero salta muchísimo. Aparte de ser alto, salta mucho y gana, va con empuje, va con fuerza y con energía. Es un jugador enérgico, es un jugador que presiona, es un jugador que rompió las etapas del juvenil dentro de la fábrica del Real Madrid para desde el año pasado ya ser un jugador con complicidad, constante y regularidad con el Castilla del propio Raúl González Blanco. Es un jugador que curiosamente tiene ahí un cierto paralelismo con Morata, que es un jugador también alto, en el sentido de que Morata tuvo momentos con Torino en el 2012 que jugaba de extremo, perfil izquierdo. Pues Álvaro un poco eso también en el derecho, pero Álvaro es delantero, ni extremo ni nada, es delantero. Es un 9 que se mueve para su envergadura bien y que en el área es donde determina. No lleva muchísimos goles, pero lleva ya goles y varios anulados injustamente este año que demuestran que es un futbolista que tiene sangre.
que tiene hambre y que al Real Madrid, primer equipo, ese perfil le viene muy bien porque no lo tiene, porque es gratis y puede apostar por él. Es un jugador que con la sub-20 uruguaya marcó 5 goles. Le faltó marcar en la final, pero en todo lo demás estuvo activo, muy proactivo. Sobre todo en un partido ante Bolivia, donde hizo, si no me equivoco, un hat-trick. Ahí, un doblete, un hat-trick, te hablo de memoria. Pues Álvaro, digamos que está potencialmente preparado en caso de buscar un perfil bajo y no invertir en un 9 recambio alternativo a Benzema. Bueno, puedes apostar por Álvaro, que es un perfil diferente, que te va a venir muy bien para distintos perfiles de partidos encerrados, para bajar el balón, para también, como ha demostrado ante los Osasuna, dar últimos pases porque ve muy bien los movimientos cuando está con los compañeros para espacios, eso con Arribas lo ve muy bien, lo vio muy bien también con sus compañeros Vinicius Asensio el día de los Osasuna. O sea que es un jugador que da un aspecto un poco arcaico, por esa altura, envergadura, típico, prototípico 9, pero moderno, puede jugar por fuera, aguantar el balón y conducir. Es un tipo con conducción y zancada en largo. No suele llevar el balón súper pegado, pero como lo pueda tirar para adelante, tiene zancada, ¿eh? Y tiene velocidad. Buena muestra de ello dio, por ejemplo, el día del Reino de Navarra, precisamente contra los Osasuna, que recuperó un balón peligrosísimo en línea de 3/4 y empezó a correr con el balón hacia adelante. Es fajador. Era una absoluta locura. Que es este. Y te quería comentar una cosita. Oye, cuando tú ves la foto parada justo en el momento del remate del derbi, oye, te digo una cosa, el salto que realiza, el giro de cuello y cómo eso no es casualidad, eso es trabajo. Y eso es de ser un delantero centro de los de, oye... Bueno, rematadores de ese tipo en el Madrid últimamente no veíamos muchos, teníamos otro perfil, no voy a hablar de cómo remataba Cristiano, que eso es otro nivel, pero fíjate que claro, a mí, por ejemplo, me recordaba en esa manera de rematar de cabeza a Fernando Morientes, ¿no? En ese sentido... Muy buen rematador de cabeza, como marcaba era sobre todo tiempos, un experto, sí. Que a mí particularmente no era un jugador que me encandilara, pero en esa materia, como... internacional español, como jugador del Real Madrid, luego en el Mónaco también, y en el propio Zaragoza, que es donde llegó, luego al Real Madrid. Oye, pero bueno, un jugador así. Y te digo una cosa, me da la sensación, por el Mundial Sub-20 que ha hecho, el golito del otro día en el derbi contra el Atlético, es un chico que me da la sensación de que mejora sus prestaciones el día de y la hora. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como que en los partidos importantes el chico cumple, porque... A mí un delantero o un tipo que los partidos más livianos o los partidos más contra equipos de medio pelo se salga y meta 3 y 4 goles, pero que el día de la verdad se diluya como un azucarillo, es como... No termina de ser un jugador para el Real Madrid, pero este chico, con la camiseta, con la selección, como tú has comentado antes, asumiendo galones, marcando la diferencia, marcando goles, dando la cara por el equipo, y el otro día... Tú lo has dicho, salió en plan filo de la navaja, se nos va la liga, tengo que meterla aquí como sea. Y te digo una cosa... Pues eso ya te lo puede dar. Claro, eso ya te lo puede dar. O sea, que es un jugador que no sabes qué techo tiene, pero sabes que ya ha ido testando y demostrando cositas, ha dejado miguitas en el camino, y si no vas a invertir por un delantero, al margen del asunto elemento Mbappé, que eso es otra historia, si no vas a invertir por un delantero, dale la opción a Álvaro, que oye, algo de aire le puede dar a Benzema. Y sobre todo para partidos que se te compliquen, que necesites un poquito de juego más directo y tal, pues Álvaro te puede ofrecer muchas ayudas. Y yo te digo una cosa, es que el ataque del Madrid este año, Quique, si es que es un drama. Si es que es un drama. Hemos ido a partidos donde solo teníamos en ataque a Vinicius y a Rodrigo y poco más, porque los demás estaban todos lesionados. Entonces, ¿cómo no le vas a dar la oportunidad a Álvaro y a Arribas para la próxima temporada? Es que los tienes que subir a los dos. Te dan profundidad, te dan riqueza. Aquí uno de los grandes males que le veo al Real Madrid desde que llegó Ancelotti, y no precisamente solo por culpa de Ancelotti, aquí entramos en el círculo todos, es que el Real Madrid tiene un 30 o un 35% de la plantilla que no es apta, que no es válida. Y eso es un mal endémico de la plantilla que tenemos que terminar. El Real Madrid no puede jugar 5 competiciones todas las temporadas con 14 jugadores. Hay que quitarse esa idea de la cabeza. Y precisamente... No tienen la etiqueta o no tienen la responsabilidad Álvaro y Arribas de tirar del carro, de ser los que... Pero oye, en un partido determinado, cuando haya que hacer rotaciones, convendréis conmigo que no es lo mismo ir con 2 delanteros a jugar un partido fuera y tal, a que tú cojas y digas, oye, tengo la confianza de que tengo más profundidad de armario, tengo más profundidad de plantilla. Yo te voy a poner un ejemplo, Edu. Te voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo muy válido que Ancelotti conoce, además. Esto no es que lo hizo otro entrenador, tal, no. Ancelotti, en un momento determinado, apostó por Jesse, que era el gran talento por aquel entonces del Castilla, que luego ha terminado más perdido que, pues eso, que la maraca de Machín. Pero lo que te quiero decir es que Jesse en aquel momento era el mejor best case que había en la cantera.
Sí. Y la estaba rompiendo con Toril Sí. en el Castilla. Pues chicos, se le dio la oportunidad al primer equipo. Se le dio y era un jugador número 13, 12. De hecho, cuando la BBC no jugaba, o sea, si había un cambio o lo que sea, Gese era primer cambio. Es que el Gese Prelesión del Schalke, lesión de rodilla es claro, un espectáculo. Es un claro, espectáculo es que y es un habría hecho jugador carrera larga en el Real Madrid. En claro. el Camp Nou yo le he visto a Gese dar miedo entrando. Sí. Dar miedo, o marcar un gol también. Pero lo que quiero decir, que al final luego, pues mentalmente el futbolista es como es, pero por talento propio. Ancelotti ya ha visto eso. Ha visto caminar a un futbolista que era muy especial, que luego terminó mal. Pero hombre, vuelvo a repetirlo. Si sabes que a lo mejor el club, por lo que sea, sigue esperando a Mbappé y toda esta historia, eso no significa que tengas que estar en la inacción. Hay que activar resortes, hacer cosas nuevas. Y no pasa nada. Tiene Vinicius, tiene Rodrigo, tiene Benzema. Pero luego, a partir de ahí, mete a Rivas, mete a Álvaro. Si te quedas con Asensio, pues bueno. Pero esto es lo que hay que hacer cosas. Darle por lo menos al entrenador, claro, darle al entrenador herramientas y darle al entrenador mimbres para que pueda o para que a lo largo de toda una temporada, que oye, tú no sabes lo que puede ocurrir, que hay lesiones, que no. Que necesitas 6 jugadores competitivos, 6. Efectivamente. No 3,5 o 4. Efectivamente, ¿no? Y jugadores sobre todo que, bueno, aumenten también la competencia interna de la plantilla y que sepas que si te relajas, pues que sepas que hay otro que te puede apretar las tuercas y que te puede quitar el puesto, ¿no? Porque si no, llegamos con la autocomplacencia, la relajación y todo eso y los jugadores encienden el nivel a un ritmo vertiginoso. Pues ya os digo, hasta aquí el vídeo de hoy, Quique. Muchísimas gracias por acudir de nuevo al canal a iluminarnos con tu sabiduría sobre el Real Madrid Castilla. Y nada, amigos, que espero que hayáis disfrutado el vídeo. Dejad un like si os ha gustado, compartid si tenéis algún jugador o algún canterano que os vuelva loco y os gustaría ver en el primer equipo, que sabéis que me gusta charlar con vosotros en los comentarios y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, amigos. Chao, chao.